¿Y si te dijera que gran parte de lo que ves en las noticias fue escrito por una agencia de espionaje? No lo dudo. ¿Y si los periodistas más famosos del mundo en realidad trabajan para la CIA? Hoy vamos a hablar de uno de los experimentos de manipulación mediática más siniestros y ocultos de la historia. Epa, La operación Mockingbird. esa sí no la conocía. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de ver los medios para siempre. Das. Y si están viendo esto con alguien más, pregúntenle, ¿confían en lo que ven en las noticias? ¿O creen que todo está manipulado? Déjenos su opinión en los comentarios, que queremos conocerla. Prepárense a lo que recién empieza. Gracias por acompañarnos un sábado más en esto que es Biblioteca del Misterio. Yo soy Daniel Mosquera Y yo soy Oscar Cardona. y bienvenidos. Y entonces, una semana más. ¿Todo bien? ¿Cómo le ha ido estos días? Bien, bien. Bueno, le tengo noticias antes de que empiece. Perfecto. Hay una profecía que dice, y salieron unos videos recientes para nuestros queridos suscriptores, de animales en manadas escapando del parque Yellowstone. Yellowstone. No sé si los ha visto. No, no los había visto. Bueno, No, es que estaba desconectado. ¿qué dice la profecía? Que se acerca el fin del mundo. Otra más. Porque presuntamente no, científicamente está comprobado que Yellowstone es un supervolcán y si llega a ocurrir Okay, una sí. erupción, pues es peor que estallarán 25 bombas nucleares al mismo tiempo. Y se han captado manadas de búfalos, lobos, parvadas de pájaros volando de Yellowstone. Entonces, para los que viven en Estados Unidos y nos ven, cuéntenos qué saben de eso. Y ahora sí, vamos al video. Comencemos. La operación Mockingbird Epa. o Operación Ruiseñor en español. Ay, marica. Cambia, cambia. Sí, claro, es como Bruce Wayne a Bruno Díaz. Fue una campaña secreta de la CIA, iniciada a finales de los años 40 Epa. para controlar y manipular los medios de comunicación en Estados Unidos y en el mundo entero. Pues de hecho sucede porque ahorita el dueño de Fox, la cadena Fox, Rupert Murdoch, Sí. el man es uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. ¿Verdad? Y el man es dueño de esa cadena desde los siglos de los siglos. Amén. El nombre no es casualidad. El ruiseñor es una ave capaz de imitar otros cantos. Sí. Así como la CIA comenzó a imitar el periodismo libre para infiltrar su propia narrativa. Vamos a ir con una preguntita ahí para todos. Así suave. Obviamente no hay respuestas buenas o malas, aunque yo hago mucho examen. ¿Crees que, Sí, sí, hace. ¿Crees que esta operación fue una forma de defenderse en tiempos de Guerra Fría o una excusa para controlar la información global? Las dos cosas. ¿Pero por cuál se va más? No, yo me voy por las dos porque de igual manera, ya creo que lo hemos hablado en videos anteriores y es el que controla la narrativa tiene el poder. Sí, y tiene la verdad y tiene todo, Ajá. básicamente. Entonces, y pues en esos momentos, en plena época de Guerra Fría, o sea, plena época de Segunda Guerra Mundial, Correcto. Después. y después Guerra Fría, pues, ¿qué les interesaba? Defenderse y controlar la narrativa y ellos ser los héroes Ser los de... buenos, Sí. claro. Todo comenzó con dinero. Money, obvio. Siempre, güey. Del plan Marshall. Que supuestamente era para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, correcto. En realidad, algunos, o
muchos no se saben, de los fondos fueron redireccionados a la Oficina de Coordinación Política, o su nombre original, Office of Police Coordination, OPC en inglés, precursora de la edición recién fundada. Sí, Ok, pues espere, porque hasta donde yo tengo entendido, la antecesora de la CIA era la OSS. que es la que hablamos en el video pasado, pero antes de la OTS estuvo la Oficina de Coordinación Política. Ok. Lo que pasa es que fue una unión. Entre las dos. Entre la OSS y... Sí, fue lo que fundó como tal la CIA. Ya entendí. Las labores de espionaje y propaganda con fines últimos de la operación surgen a la par de las acciones de guerra económica y supervisión contra estados estimados como hostiles o dudosos, junto con el apoyo de todo tipo de fracciones armadas antinacionalistas de cualquier tendencia y en cualquier lugar. Ya estaban impulsando facciones nacionalistas. Se espiaba y se actuaba, influyendo propagandísticamente por medio de Mockingbird contra todo aquel que se opusiera a los intereses considerados como estadounidenses o de los aliados de Estados Unidos, que pues, ya, como sabemos, pues si fue después del Plan Marshall, pues ya tenía Todo varios. Occidente. Correcto. Ello equivalía a insertar un sinnúmero de noticias de alguna forma pro-estadounidenses. Pues obviamente no. Reales o falsas. O sea, eso es lo que menos importa. O como se le llama, propaganda blanca o negra. Sí, lo que se maneja en la política también con las campañas sucias y pesadas. Con sus respectivos análisis tendenciosos encubiertos, a la vez de suprimir la presentación de informes contrarios a Estados Unidos, sus aliados y clientes, ¿sabes? Todo el combo. Sí. Mientras el público creía inocentemente recibir información fidedigna y su respectiva valoración objetiva y contextualizada, obviamente, que es lo que uno espera que sean los medios, ¿no? Se supone, ¿no? Nada, marica, pues es que ya sabemos que, y lo estamos viviendo aquí en Colombia, últimamente nos hemos dado cuenta, y sobre todo con el tema de, perdón, sobre todo con el tema del caso este de Uribe, que hace poco, hace unas semanas, un periodista sacó una columna instrumentalizando, diciéndole a la jueza que iba a juzgar al personaje político más importante del país. Sí, sí, sí. Basura, güey. O sea, para los que vivimos aquí en Colombia, ese señor fue un cáncer para nosotros y no es proselitismo Algunos, político, sí. algunos no, porque okay. Pero no, no es proselitismo político, pero pues yo creo que todos han tenido sus personajes políticos cuestionables Sí, en no, sus pues. países respectivos. Es lo mismo que está pasando ahorita, que me faltó dar esa pequeña noticia, con el caso Trump y el caso Epstein. Ah, sí. Y eso fue Elon Musk el que dijo eso, ¿no? Pues Que marica, como que se enraban, o sea, como que se pelearon después de estar de amiguis ahí en no, es que campaña política. presuntamente el man, una de las promesas de campaña de Trump para llegar a la presidencia es que iba a publicar la lista, la lista, Epstein. la lista Epstein. Ok. Y ahorita están diciendo los medios de comunicación y también los canales oficiales del gobierno de Estados Unidos, no es contra el pueblo gringo, Sí, no. ¿sí? Que no, que esa Que ya no. tal lista ya no existe. Y, O que la modifiquen y se la modifican. Pues para ellos es fácil modificarla. y el man demandó a The Wall Street Journal por 10 mil millones de dólares por difamación, un poco de cosas y hasta para el carajo Mejor dicho. por mencionarlo a él en esa lista En esa lista. presunta. Entonces vamos con una pregunta retórica porque acabamos de responderlo. ¿Sabías que el mismo dinero que reconstruyó Europa también se usó para censurar y manipular a periodistas? Pues acabamos de responderla.
El famoso periodista Carl Bernstein, Ese no lo conocerán en Estados Unidos. me imagino, en una investigación publicada en la revista Rolling Stones en 1977, No, marica, no habíamos nada. No No, estábamos pues, ni en obvio. planes, güey. revela alguna parte de este funcionamiento, Ok. cuando da a conocer el caso de uno de los más importantes periodistas controlados a través de la operación Mockingbird de la CIA, el republicano conservador Joseph Alsop, Ni idea de quién será. cuyos artículos aparecen desde los años 50 a los años 70, 20 años, güey. en al menos 300 periódicos de Estados Unidos. Epa. No obstante, la lista de comunicadores en la nómina de la CIA es más de 400. Sí, y creo que se quedan cortos. Sí. Incluso Newsweek tenía reporteros contratados por la agencia y muchos ni siquiera escribían sus propios artículos. La CIA lo hacía por ellos. Pues raro, no creo que sea. Vamos con una preguntita y suave. Pero, espera, yo le hago una pregunta. Ok. O sea, ¿eso, usted cree que eso no pasa hoy en día? O sea, que No, bueno, no se adelanta el video, o sea, relax. es horrible. Fatal. Eh. No es por desprestigiar a los periodistas, ¿no? Que hay periodistas que sí son muy buenos. Sobre todo los de investigación son asperísimos, güey. Sí, yo sé. O sea, más que el periodismo es una carrera muy riesgosa. Totalmente, imagínese usted ser un reportero de guerra, güey. Entonces, y el tema también cuando uno quiere contar la verdad, hay muchas partes que no le sirve que cuenten la verdad. Fue lo que le pasó a Pirri, güey. Sí, básicamente también, ¿no? Que él mantenía. Bueno, ya ahorita más adelante les vamos a contar. Continuemos. ¿Te imaginas cuántas noticias actuales podrían seguir siendo escritas por la agencia? Como la CIA, no necesariamente por la CIA directamente, pero por agencias también similares. La NSA, Ujú. que es la de investigación interna que la hacía es de países extranjeros. No, yo creo que muchas, güey. O sea, Y no solo en Estados Unidos, sino a nivel uno sabe que en mundial, todos lados sí, controlan mucho los medios. sí, por eso le dicen el cuarto poder. Si llegaron hasta aquí, denle like, suscríbanse, que eso nos ayuda mucho, nos favorece mucho. La operación se amplía a espacios inconfesables en su ejecución con la llegada a la dirección en la CIA del ominoso Allen Dulles. Pues no sé quién es, pensé que era Bush Papá, que él también fue director de la CIA. Y yo, De Allen Dulles hablamos en la operación, este también estuvo implicado en la operación Paperclip. Paperclip. Ah, sí. Y pues llegó a la dirección de la CIA, o sea, en 1953. Y alberga de facto buena parte del periodismo de aquel entonces, obviamente. Su continuidad en medio de la Guerra Fría con la Unión Soviética siempre está garantizada, sea quien sea el director de la agencia, básicamente. Hasta por lo menos los años 70. O sea, el viejito fue director. No, lo que continuaba era la operación ok. Mockingbird. Ya entendí. Sea quien sea el director de la CIA, o sea, Tenía no que les seguir. importaba. Lo importante era que, sí, que eso continuara y continuara porque pues obviamente estaban en plena Guerra Fría y o sea que la Guerra Fría se ganó también con mucho periodismo. Sí, en esencia no hubo vencedor ni perdedor, Sí. pero pues Pero se controló, digámoslo. sí. Un momento. No, Esto sí sí, fue- sí, no, se vendió por mucha narrativa. Sí. La compenetración entre una entidad dedicada al espionaje y acciones encubiertas, ¿no? Sí. Y los periodistas colacionados en Mockingbird es tal que frecuentemente la CIA les pagaba de manera de trueque por sus servicios, con información clasificada u otra que llega a su conocimiento. Es decir, les daba mucha Sí, mucha información para que ellos tuvieran como primicias. sí, sí, sí. Les daban la exclusiva, por decirlo de alguna Exacto. manera.
Al remunerar así a periodistas con la información privilegiada, aquellos adquieren noticias exclusivas, logrando un artificioso halo de respetabilidad, por así decirlo. Sí, de credibilidad Ajá. ante la sociedad. Debido a su acceso a los pasillos del poder. Sí. Pues obviamente con consecuencia de subordinarse tranquilamente ante la burocracia. Claro. Por instinto, los afortunados periodistas entienden como su deber el respeto a las narrativas impulsadas por el gobierno. A la par, de una u otra forma, incrementan su desprecio por el público, al cual éticamente deberían servir. Basura. Pues como todo, ¿no? Digamos que los tombos se supone que también al comienzo tuvieron. Basura. Múltiples acuerdos de secretismo son firmados, prometiendo no divulgar algo sobre las transacciones de la agencia con entes de información. Algunos espías tienen particulares contratos de empleos firmados como periodistas en medios, siendo asignados y tratados con especial diferencia en la institución periodística donde resultan empotrados. O sea, tras del hecho, obviamente, imagínese usted siendo un periodista, trabajando para un buen periódico, y llega un man que, bueno, pues después usted descubre que es un espía. Sí. Y tras del hecho, pues el man siempre fue como el privilegiado, el favorito, sí. Entonces, pues claro, eso era. No. La absorción de una parte importante del periodismo por parte de la CIA llega a ser incluso una política descentralizada. Bueno, es el caso de Miami Herald de la Florida, Miami. Sí. el cual se vincula con la agencia, según funcionarios de la misma, sobre la marcha y directamente con la cercana estación de Miami y no con Lacley. Y las simbióticas relaciones de los periodistas con la agencia de espionaje resultan ser tácitas, perdón, y otras veces explícitas, Ok. de medio o tiempo completo, dependiendo. Sí. La flexibilidad es absoluta, cooperación de ayuda mutua, como trueque ya enunciado, Sí. alojamiento, cuando los medios ya sean prensa, televisión, radio, aceptan en sus plantas de trabajo a legítimos espías y superposición cuando los periodistas aceptan convertirse en agentes de la CIA, con todas las implicaciones del trabajo, claramente. Y obviamente ninguna ética informativa. En la práctica, los periodistas proporcionan una extensa gama de servicios clandestinos, desde una simple reunión de inteligencia hasta el papel de mediadores con espías en países comunistas. En esa época. Sí, claro. Cuando se inició. Sí, sí. Los periodistas estuvieron acostumbrados en ayudar a reclutar y manejar extranjeros para convertirlos en agentes. Claro, estaban haciendo la red. Ajá. Adquirir y evaluar información y colocaron información falsa en funcionarios de gobiernos extranjeros. Sí. Los manejos menos estructurados en la relación agencia-periodistas fue lograr formar a estos últimos como personal especializado en la CIA, obviamente, para viajes al extranjero. Sí. E interrogarlos después y usarlos como intermediarios con agentes foráneos. Un ejemplo directo de todo esto es Newsweek, como hablábamos. La CIA contrata los servicios de varios corresponsales extranjeros mediante directivas aprobadas por editores mayores de la revista. Literalmente, qué asco. Ahora entiendo por qué el tipo del capítulo anterior
decía que quería acabar con el sistema. Digamos que en ese punto sí le puedo dar la razón, weón. Qué asco. La magnitud de la operación Mockingbird en cuanto a personal implicado en esta faena no es poco, como ya lo venimos hablando. En los años 50, al menos 3.000 empleados asalariados de la CIA estaban destinados solo a propaganda. Esto otorga una capacidad descomunal a la agencia. La de nada más y nada menos de censurar periódicos, canales televisivos, y radios, para que no informen de ciertos eventos de intromisión contraria a todo principio de justicia y derechos perpetrados por el gobierno de la Casa Blanca y acompañantes, como ya veníamos hablando también. Como los complots de la CIA para derrocar los gobiernos de Irán y Guatemala. Sí, claro, la operación Cóndor que hicieron aquí en Latinoamérica, pero Sí, con Irán le salió mal. sí. El escalamiento bélico en Indochina, el respaldo ilegal y amoral a despiadadas dictaduras en Latinoamérica, en países como Guatemala, Chile, Nicaragua o Colombia. Aquí en Colombia no tuvimos dictadura. O bueno, yo no la consideraría dictadura. Claro, gasolina. Es la única. Sí, Nunca es la hubo única golpe también. militar. O sea, fue el único que hizo golpe de Estado y ni siquiera porque el golpe de Estado se lo hicieron al vicepresidente. Sí, el vicepresidente. Aquí no tuvimos dictadura. O creo yo porque el man duró 4 años. Más de... Bueno, pues quién sabe, la verdad es que tampoco es que. No haríamos así, pues lo que nos da la historia, ¿no? Pero pues Sí. dictadura sí fue la de Chile, que esa sí fue dura. Sí, no, bueno, La es de que estamos Pinochet ya, sí fue muy ya densa. hablando en otros parámetros. Fueron blancos de campañas mediáticas. Obviamente no, o sea, están diciendo que fueron blancos de campañas mediáticas para debilitar gobiernos incómodos para Estados Unidos. Yo creo que eso lo siguen haciendo todavía. Yo creo también, obvio. No, pues, Todo ello corre paralelo al auge del macartismo, una campaña de represión política de los años 50 y al posterior nuevo clímax anticomunista en los tiempos de la guerra de Vietnam en los años 70. Acá una pregunta así, aunque ya vi que sí. ¿Recuerdas la operación Cóndor sí. o los golpes de Estado en los 70? El periodismo fue un cómplice clave. Sin duda, se constituye una categoría de periodismo por entero al servicio de la guerra psicológica y como pilar de la misma, para lo cual se establece un circuito de periodistas y expertos en el área de control de masas, operando por entonces, principalmente en el teatro europeo, asiático y latinoamericano. Pero igual en Asia no le salió también. No. A sabiendas que esta propaganda y espionaje son de imposible limitación geográfica por su intrínseca naturaleza, llegando a los propios Estados Unidos, situación expresamente prohibida por la ley de la CIA y por tanto motivo de investigación congresional. Hey. El exaltado papel del periodismo en una entidad de tan invasivo espionaje como la CIA. O sea, espere, un momento. Sí. Recapitulemos. Ay, sí, El Congreso investigó a la CIA por eso. claro, porque eso es violado. O sea, porque no solamente lo estaban haciendo en el extranjero, sino lo estaban haciendo internamente. Correcto. Por eso fue que los Y investigó. porque el Congreso. por eso fue que salió a la luz algo similar, o sea, el nombre de la operación Mockingbird. Ok. Sí, porque ni siquiera es algo que ya hayan confirmado. Desclasificado. Eso sigue siendo una teoría. Ok. Sí, hay mucha gente, como periodistas, que están diciendo que sí, que está pasando esto, que esto, pero no cajeron. Y ni lo van a decir. No, ya que si no lo hicieron ahorita, si no lo han hecho hasta ahorita, ya
Y el tema entonces es que pues muchos periodistas de Estados Unidos incluso eran los que empezaron a decir como, venga, estos manes son como raros, ¿verdad? Estos son como que trabajadores de la CIA, venga, ustedes están haciendo chanchullo ahí, no sé qué. Y el tema es que ya estaban chuzando, por así decirlo, ¿no? Así lo decimos acá, Sí, estaban eh, interviniendo las inter- llamadas sí, de, de mucha gente, de muchos periodistas, de mucha gente que ellos consideraban como no les convenía. peligrosos. Sí. Y muchos empezaron a hacer esas denuncias de que nos están jodiendo, de que nos están terminando llamando, nos están investigando, no sé qué. Y entonces ahí fue cuando empezó a salir a flote ese nombre y pues el Congreso dijo, venga, manes, ¿qué? Entonces dijeron como, tengo que empezar a investigarlos porque Eso eso están está cagando, prohibido. sí, claro. O sea, imagínense, fue hasta tal punto que... Y pues lo que le digo, nunca confirmaron nada. Todo lo que está de la operación Mockingbird como tal está basado en todo lo que han sacado periodistas, en lo que ha sacado... Sí, pero no nada como tal oficial de ellos. El exaltado papel del periodismo en una entidad de tan invasivo espionaje como la CIA llega a ser tal que precisamente un periodista tiempo después llega a ser director de la misma. Richard Helms, No me suena. director desde 1969 a 1973. Marica, casi 30 años. No, 73. Ah, perdón, Del 69 al 73. 10 años. Cuatro. Igual. Perdón, sí, le entendí 63. Del 69 al 73. Ah, sí, esos cambian con el presidente. Ujú, Bueno, se te quedó ahí. correcto. Periodista de la UPI en determinado momento. Entonces, imagínense, ya, un tal punto que un periodista llegó a ser director de la CIA. Y dicen como... Sí. Andate a la verga, güey. hay, hay un compamiento generalizado por parte del espionaje de la labor de comunicación, una desfiguración incondicional de los códigos de deontología de la operación donde haya intereses capitalistas en juego. Ahí como tal lo que trataban de decir es que ellos vigilaban cualquier cosa Que pusiera en que riesgo pusiera a riesgo el capitalismo, porque en ese entonces pues la lucha era directamente el capitalismo. contra el comunismo. Sí, total. Mockingbird permite observar la ejecución de un esquema bien definido de propaganda de guerra, con sus intrincadas variantes. Sí. Carl Bernstein, con suficiente autoridad, manifiesta en su momento que el empleo por parte de la Agencia Central de Inteligencia de la prensa estadounidense ha sido mucho más extenso de lo que los funcionarios de la agencia han reconocido públicamente o en sesiones cerradas como miembros del Congreso. Y pues eso es algo que es lógico, obviamente. Si no han reconocido una... Ni lo van a hacer, güey. Sí. Lo cual equivale a decir también, dada la magnitud y persistencia de la operación, que el periodismo de este tipo es fundamental en el funcionamiento de la CIA. Siempre tiene que controlar la narrativa. Sí, pues eso es lo que tratan de demostrar y decir, básicamente. Se corrobora la insistencia en la ejecución con las declaraciones del director de la CIA, William Colby, que fue director desde 1973 a 1976. Durante las audiencias de investigación ante la Cámara de Representantes en Washington. Parce, ¿usted ha visto esas audiencias que hacen? No, me hizo las de Colombia tampoco. No, mentiras, pero sí las he, o sea, sí son más recurrentes que las muestran y sí Ve, he hace una que tenido. le hicieron a Zuckerberg. Ah, cuando uy, bueno, esa sí me la vi. Pues no me la vi toda, pero sí, Ajá. esa sí me la vi. O sea, Cuando decían que el man actuaba en un robot, ¿no? no, el mismo, un congresista le dijo, es que usted tiene familias atrás de personas que dicen, pídale disculpas y uno como, uy, jue Que decían pucha". que el man actuaba como un robot Sí, prácticamente, el man no sí, sí, tenía sí. cero empatía con nadie, güey. Sí, que el man cogió y mira, y discúlpenme por lo que me...
Pero son re duras, o sea, esos manes sí les Se van dando y carajo, güey. pues se supone que se tendría que hacer. Es totalmente. Pues digo yo, para que llegue hasta ese punto es porque tiene que ser algo Marica, grave. la que le hicieron, yo no me acuerdo quién hicieron otra así. Cuando le hicieron el atentado a Trump, a la directora del servicio secreto. Marica, la volvieron a añicos, güey. A la vieja la destrozaron y esa audiencia le dijeron, es que usted qué. Pues es que, bueno, es que Sí. O sea, se tiene un trabajo. usted es la directora del servicio secreto y cómo le van a hacer un atentado a un expresidente que está en campaña. Sí, es que el tema también era que ni siquiera estaba en activo. El man estaba en campaña, güey. O sea, Marica, y a la vieja le dieron re duro, la destrozaron en esa audiencia americana, los congresistas y le dijeron, es que usted viene de ser directora de seguridad de PepsiCo. ¿Cómo va a comparar PepsiCo con un no, expresidente? yo, o sea, yo pensé ahí. Se llamaba el Comité Pique, 1975. El congresista Otis Pique le pregunta a Colby, o sea, el director de la... Sí. ¿Tiene alguna gente pagada por la CIA que esté trabajando en cadenas de televisión? Colby responde con ostensible duda. Esto creo que se mete en detalles, señor presidente. Me gustaría entrar en una sesión ejecutiva. Citando, ¿no? Estoy citando. O sea, en Entonces, pocas palabras le dijo, sí, pero pues no se lo voy a decir en público. básicamente, o sea, ¿por qué tendría que responder así? Si se supone que la operación Mockingbird es basura, que sí, sí, que es una conspiración nomás. Es muy raro que llegue a ese punto y pues la respuesta sea directamente esa. Tenía el pecado encima. Ujú. En la práctica, y a pesar de todos los letales desmanes de la agencia, sus indiscutibles errores, incalculables perjuicios causados, un uso excesivo e irresponsable de recursos y obstinando desprecio por la democracia, básicamente. Por entonces, los altos funcionarios de la CIA, incluyendo antiguos directores como William Colby, que estamos hablando, y el recién llegado George W. Bush, Uy, papá. Yo sabía. Yo sabía que iba a salir ese man. futuro presidente de Estados Unidos del 89-93, convencen, perdón, estoy creciendo, Para los lados. convencen a los comités de restringir los alcances de las investigaciones y deliberadamente clasifican el alcance real de las actividades de la CIA periodismo en el informe definitivo. O sea, en pocas palabras lo que están diciendo es, no me joda, no me investigue porque los voy a joder a ustedes después más adelante. Básicamente, Palabras más, palabras menos. a pesar de la amplia tergiversación que ello implica, algo sabemos. Fue lo que le dijo George W. Bush. La notoriedad de dichos abusos en momentos de intensos cuestionamientos al papel de Estados Unidos y su gobierno en la guerra de Vietnam y su secuela de muerte y destrucción y las evidentes muestras de corrupción y desprestigio del vergonzoso gobierno de Richard Nixon de, Watergate. de 1969 al 74 fue. Sí. No sé, Es el, pero el de Watergate. es el escándalo de Watergate, correcto. Que impulsa a la agencia dentro de su rocambolesca autonomía a que en febrero de 1976, ya en cabeza de George W. Bush, anuncie una nueva política. No ayudará a los Y cito. pacientes. ¿Qué tal? Y cito. La CIA no volverá a pagar o contratar a ningún periodista o dueño de periódicos a tiempo completo o parcial
acreditado en algún servicio de noticias, periodismo, radio o televisión estadounidense. No dice nada del restaurante. Dice estadounidense directamente. Sin embargo, para la CIA, continúa siendo una bienvenida a la cooperación voluntaria no pagada de periodistas de este país. Ok. Perdón que no sé, pero es que, bueno, es que es estúpido, güey. O sea, las palabras, o sea, ya no quieren darles plata, güey. Ya básicamente pues, no les pago, pero me sigan dando información. Pues hacemos el mismo truque, güey. O sea, si ya es la. O sea, literalmente se preocuparon más por el bendito presupuesto que por lo que Básicamente. estaban haciendo, güey. Ok. El texto del anuncio evidencia que la Agencia Central de Información seguirá dando la bienvenida voluntaria y pagada en efectivo de periodistas, porque esa fue la otra. Yo me comprometo a no pagarle en cash. Sí, no, lo que estamos diciendo ahorita, güey. O sea, yo no le voy a pagar. Si usted dime información, pero pues tenemos esto a cambio. Así que permiten a muchos permanecer intactos. Intactos porque se le puede pagar de otra forma. Además, se puede inferir fácilmente que compensar los servicios de maneras que no se relacionen con desembolso de dinero es permitido. Para eso están otras preventas: viajes, becas, becados, visados especiales, referencias laborales, entre otras. Ay, Dios mío. ¿En qué clase de mundo estamos, por Dios? Afectación consensuada de la realidad. En esencia, la operación Mockingbird como tal, en el aspecto de la comunicación social, significa la ejecución de prácticas del gobierno de Washington para influir, determinar o dirigir el conocimiento, y no solo conocimiento, es que se lo gana, la interpretación de los hechos que construyen la narrativa de las sociedades, lo cual solo puede ser descrito como síntoma de la existencia de un omnipresente sistema represivo autoritario fuera de control. Totalmente. Por eso es que eso es como una premisa que tenemos nosotros y es, no nos crean a nosotros tampoco. Investiguen por su propia Obvio. cuenta y saquen ustedes. Y nosotros por eso decimos, acá no venimos a ustedes. celar, acá venimos a comentarles muchos casos para que ustedes vean, entiendan, si quieren investigar más, lo hagan y saquen sus conclusiones. Y damos nuestra opinión de lo que nosotros creemos. Porque es que el tema con las noticias, los podcasts, con todo lo que está haciendo hoy en día, es que uno tiene que ver más de una fuente. Siempre Y al final uno sacar conclusiones, no quedarse con que eso es lo que... Exactamente, no quedarse, porque es que no hay una verdad absoluta en ningún aspecto. En el fondo, lo que ocurre con las comisiones de investigación, CRUM y PIQUE, Senado y Cámara, Sí. es el apoyo consensuado de la adopción del periodismo como parte importante de los aparatos de guerra del gobierno de la Casa Blanca, el cual incluye al mismo Congreso. Y pues han perdido su fuerza original. Sectores prominentes e influyentes de la sociedad ocultan dicha situación de Estados Unidos. Y pues no todo poder dura para siempre, ¿no? Eso siempre dice. Pues sí, no, eso es verdad. Y todo imperio siempre cae. Y la mayoría Cae mal. por sí mismos, ¿no? Sí, claro, por errores suyos. Roma se cayó por sí misma, güey. Pero eso dicen normalmente. Y Roma no se quemó en día. No. En 1964, lo que se ha denominado eufemísticamente en Estados Unidos como la Comunidad de Inteligencia constaba de 9 miembros. 48 años después, en el 2012, ya son 17 los organismos destinados por el gobierno de Washington al secretismo, espionaje masivo, operaciones encubiertas, ya no sean, o sea, si no sean secretas, sino que fueran de cualquier supervisión, cualquier, Sí. no necesariamente secretas,
inclusive etiquetadas de ayuda, las acciones paramilitares, la intensiva propaganda, etc. Entonces ya son 17 organismos al 2012, ¿no? ¿Quién sabe hoy? ¿Cuántos eran? Sería impensable imaginar una versión actualizada y global de la operación Mockingbird en una época marcada por la omnipresencia del espionaje digital y la manipulación informativa. ¿Usted qué cree? No, marica, eso es completamente plausible y real. Es 100% real. La creciente influencia de organismos de inteligencia, cuya lógica operativa parece amparar casi cualquier medio para alcanzar sus fines, sí, sugiere que la posibilidad no está del todo descartada. A lo largo de la historia reciente, las agencias han sido asociadas con prácticas encubiertas y cuestionables, que han dejado huellas en regiones como el sudeste asiático, Medio Oriente y América Latina. Sí. Esta trayectoria invita a la reflexión sobre los límites éticos de las operaciones de inteligencia. No, pues es que nada más. O sea, no conozco cuáles fueron las operaciones del sudeste asiático a profundidad, pero creo que fueron Tailandia y Camboya. Ujú. Pues es que la que nosotros tenemos aquí palpable fue la Operación Cóndor. Y, Sí, o sea, literalmente, ¿cuántas vidas costó la Operación Cóndor? O sea, y es es que cuando uno dice, no, el fin representa, el fin se justifica justifica, los perdón, los medios, medios. ¿Usted cree que sí? dependiendo ¿De de cuál cuáles sea el sean? fin ¿Y cuáles sean los medios también? también. Pero pues Entonces es significa que que no. Ya para aquí van como más, poco, no tan noticias, sino más como también muchas palabras mías. Bueno, lo anterior eran palabras mías, pero más de noticias. En este contexto, resulta preocupante observar cómo ciertos episodios actuales parecen responder a estrategias cuidadosamente diseñadas para encubrir acciones que podrían clasificarse como operaciones de distracción o manipulación masiva. eso es completamente verídico, güey. O sea, le montan a usted un escándalo ahí de un famoso para ocultar que le van a mandar una ley que lo va a joder a usted a perjudicar a 5 generaciones suyas. Sí, en una amarga paradoja, el periodismo, una profesión básicamente nacida con vocación humanística, En teoría. sí, ha sido en ocasiones reducido a una herramienta dentro de complejas dinámicas geopolíticas. Es que ese término es complicado. Abarca muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. Y que ni usted ni yo dominamos porque No. no somos politólogos ni nada de esas cosas. Algunos analistas sostienen que parte de la cobertura mediática sobre conflictos en Oriente Medio oculta vínculos incómodos entre actores de inteligencia occidental y grupos extremistas. Sí, no, marica, y es que eso no solamente es de Estados Unidos, eso también es del otro lado también, o sea, es que eso es parejo. O sea, Por eso fue que no mencioné. Así como sí, no, eso es parejo porque en un caso puntual, Siria. Ujú. Vea qué fue lo que pasó cuando cayó este tipo Bashar al-Assad. El man se fue para Rusia y allá está viviendo en Rusia con su familia y dejó el Bien. país hecho un mierdero. Sí. Es que todos esos ejemplos lo que Sí, uno dice ahorita como... o sea, es que no es, ni ellos son santos, No, ni es que los otros son demonios, güey. eso de buenos y malos que nos Sí, enseñaron cuando niños, eso se quedó ahí. No, total. no O está sea, por malos y buenos. ni unos son santos ni los otros son demonios. Los dos son parejitos, güey. O sea, eso es de aquí y allá. Esta narrativa, aunque difícil de verificar por completo, Sí. plantea serias preguntas sobre la objetividad informativa y sus implicaciones para las sociedades que enfrentan diariamente las consecuencias de guerras invisibles
y relatos cuidadosamente editados. Es lo que se conoce como las guerras proxy ahorita. Ujú. Y es que lo que, o sea, ¿quién es el realmente afectado en todo esto de mierda? No, pues es que nada más es poner el caso ahorita con la guerra Rusia y Ucrania. ¿Quiénes están jodidos, güey? Pues el pueblo ucraniano que ni la debe, güey. Y también muchos rusos que dicen También. que no apoyan mucho el tema de la guerra y Exactamente, y todo, es y que, eso es complicadísimo. y no solamente eso, o sea, el tema ahorita Gaza-Israel, que es un tema bastante denso y un Y poco complicado censurable, ya. Ujú. exactamente, pero pues ni los unos ni los otros tienen la culpa. Es que sí, igual que ni los unos ni los otros tienen la razón. O sea, es que Exactamente, vamos a eso, es como decimos, estúpido. no es blanco y negro. Si uno va más bien todo es gris, güey. Marica, y es que eso es, esa frase nunca se me va a olvidar de un profesor y es, ¿qué es una guerra? Una guerra es donde gente que no se conoce y no se odia se mata por gente que sí se conoce y sí se odia. Eso es una guerra. Porque es que, y lo dice Escape en una de sus canciones, los Sí, muertos los pone el pueblo, güey. sí. En general, las organizaciones de comunicación y periodistas han sido intervenidos hasta llegar a ser preciados activos de agencias de espionaje. Total, güey. Una praxis, al menos tan extendida en el presente como hace 50 o 60 años, en el apogeo de la Guerra Fría, que se supone que fue donde comenzó, aunque Nah, yo creo que antes. total. No en vano, pareciera que en estos momentos ocurrir una mimetizada especie de guerra, de tercera guerra mundial, donde la desinformación es el elemento central. La confusión es el intencional resultado de una estructura periodística instrumentalizada con fines bélicos. Lo que le decía ahorita, el cuarto cuadro. Es que la desinformación ahorita también es Es muy brutal. densa, O güey. sea, el exagente de la CIA, Robert David Steele, pariente de Max Steel, Yo creería, güey. Ojalá que la esposa no se llame Barbie. asegura sin rodeos que la manipulación de los medios por parte de la agencia era aún peor en la década de 2010 que en los años 70. ¿Quién estaba ahí? Obama. Sí, Creo que Obama. creo. Sí, porque este tipo llegó en el 2014. ¿Quién? Trump. Después de Bueno, 2018. no, llegó en el 2014 al No, porque fue 2000. antes de Biden. De Biden, sí, Biden llegó en el 2018. Y Ah, hasta no, que, ¿cómo hace el que él? se mamó la pandemia fue Trump. Sí, Entonces sí fue en el 2018. Entonces no estaba Obama. no, no. Obama le ganó a Bush. Obama creo que estaba entonces era el 2014. No, No, él comenzó al 2010. él tuvo 8 años. Comenzó en el Del 2010, 2010. Entonces sí estaba Obama. pero recién llegado. Sí. Cuando el periodista Carl Bernstein la denunció públicamente, ¿no? En los años 70. Según Steele, lo preocupante, perdón, tenía que reír. Es que no queda más que reírse, güey. Lo preocupante es que la CIA sigue teniendo acuerdos financieros con medios de comunicación, con el Congreso y con muchas otras instituciones. Lo que nos lleva de nuevo a lo que fue la operación Mockingbird, básicamente. Además, Steele señala otro problema. Muchos medios, perdón, me dio la boda. Muchos medios son perezosos y no investigan a fondo, que es el problema de la Sí. desinformación. Esto, más allá de ser un simple efecto, termina beneficiando a quienes tienen el poder
y pueden causar consecuencias graves. Total. Y es que el tema de la pereza es lo que va a acabar todo. El tema de la pereza es hardcore. Hoy en día, un pequeño grupo controla la mayoría de los grandes medios de comunicación. Lo que le comenté al principio de Rupert Murdoch. Ujú. Y no solamente eso, weón. BlackRock, el fondo de inversión privado más grande, es dueño de Disney, weón. Sí, imagínese. O sea, y Disney es dueño de De cuántas todo. medios también. Y eso hace que los efectos negativos de la manipulación informativa sean aún más graves. Además, después del 11 de septiembre del 2001, las agencias de espionaje recibieron más poder, Pues claro. lo que les permitió llevar sus métodos a niveles que muchos consideran propios de una pesadilla. Claro. Desde los años 50, la CIA ha contado con expertos en distintas áreas, En todas, creería como yo. sociólogos, psicólogos, historiadores, científicos, etc., que trabajan juntos para construir narrativas complejas con el fin de influir en cómo la gente interpreta la realidad. Y eso es grave, güey. O sea, eso es Demasiado. citando a Itachi Chief. Al Sayo Itachi. Cada quien ve la realidad de una forma diferente y eso es muy cierto. El tema es cuando le quieren Imponer. imponer una realidad. Y por eso es que también hay una realidad muy general. Sí. Actualmente, la forma en que actúa la CIA se ha vuelto más parecida a la de una organización militar. Pues es que son una organización militar. Es una organización de inteligencia, no militar. Ellos tienen agentes operativos, son militares. Sí, pero ellos no deben funcionar como una operación militar. O sea, no deben, No. pero lo hacen. Sí, pues eso es lo que están diciendo. Por eso, Pero no deben son una hacer eso. organización militar, pero no lo deberían hacer. No, no, o sea, que ellos tengan el poder de actuar como una organización militar como tal, no. Sí, no. O sea, sí, estamos diciendo exactamente lo mismo. Sí, por eso le digo, ¿a qué me dice lo mismo que Karen? Y su manera de verse a sí misma también ha cambiado en esa dirección. La agencia considera que Internet es un terreno enemigo porque es un espacio global de información que no pueden controlar por completo y que por eso representa un riesgo para sus intereses. Es que controlar Internet por completo también es, o sea, una tarea, a veces como hablábamos de la tarea del man de acabar con la sociedad. Sí. Acá estamos hablando de otra tarea que me dice como baila así. O sea. En muchos conflictos recientes, el periodismo ha sido usado en la práctica como una parte más del aparato militar de Estados Unidos, especialmente en zonas donde busca mantener un control. Un ejemplo claro es la invasión a Irak en 2003. Sí. En ese contexto se creó un plan para integrar, por así decirlo, a los periodistas con las tropas militares, tratándolos como una parte de las operaciones psicológicas. Sí, claro, vender el relato. Los reporteros no aceptaron esta integración. Los que no aceptaron, perdón. Los reporteros que no aceptaron esta integración fueron vistos como enemigos. Claro, conmigo o contra mí. Uh-huh. Una postura que va en contra de lo que establecen las convenciones de Ginebra. ¿Cómo se les interesa? De hecho, Irak se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas, Total. con un número de muertes sin precedentes en esa profesión. Bueno, ahorita es México y Colombia. Bueno, es que van a la pata ahí. Sí. Por eso es que yo le decía que es una profesión muy riesgosa, más Sí, por sí, el sí. ejemplo que uno creció acá en Colombia, Sí. de ver tanta vuelta con eso. Sí, sí, sí. Vamos a terminar. A pesar de que la profesión de que Albert
Camus denominara la más bella del mundo, se halla deformada en su función humanística, hay mujeres y hombres que la practican con honestidad y en consecuencia se juegan el íntegro pellejo, Soy. como en Irak, Siria, México, Colombia y otros lugares. Sí, existen comunicadores que no se compran, ni se arriendan. Se enfrentan con su pluma a los oscuros poderes de agencias como la CIA. Y así, uno de los pocos periodistas que enfrentó esta red fue Gary Webb, quien denunció los vínculos de la CIA con el narcotráfico para financiar a los contras en Nicaragua. El resultado fue desacreditado y murió en circunstancias extrañas. Claro. Oficialmente fue un suicidio con 2 disparos en la cabeza. O sea, ok. Lo mismo que Epstein se suicidó en una prisión 100% diseñada para antisuicidios. Imagínate. Entonces, ¿creen que fue suicidio o silenciado por decir la verdad? Completamente. De una u otra forma, muchos periodistas terminan alineándose con intereses de la CIA o del gobierno de los Estados Unidos o de otros países. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de la operación Mockingbird, obviamente se centra más en Estados Unidos. Ya sea por presión directa o por la comodidad que ofrece adaptarse al sistema. Sí. En lugar de hacer preguntas difíciles, investigar a fondo o cuestionar versiones oficiales, muchos optan por repetir los comunicados sin mayor análisis Y hacerse un nombre fácil. y permanecer cerca del poder. Sí, hacerse un nombre fácil. Alejándose del compromiso ético que pues, debería tener el periodismo con la sociedad. Hay quienes, de forma intencionada, contribuyen a manipular la información, minimizan el pasado, confunden el presente y moldean un futuro conveniente para ciertos intereses. 100%. Repiten sin cuestionar el discurso dominante sobre el terrorismo, como la gran amenaza global, lo cual termina justificando la militarización de las sociedades y la intervención en países con recursos valiosos o ubicaciones estratégicas. 100% de acuerdo. Por eso, nos sorprende el comportamiento de cadenas como CNN, BBC, Fox News o DW. Fuck of us. Fox Dix. Fox D. Le entendí. Fuck News. Y yo, los chinos son las dos, weón. O Telemundo. Pues, marica, es que es la misma monda de Disney, Univision, un poco de canales ahí, cadenas, todas unidas con otras, weón. Que responden a intereses de grandes corporaciones como Comcast, Disney, Time Warner o incluso los propios gobiernos del Reino Unido y Alemania. Sei Deutsche Welle. Algunas voces van más allá y plantean que los grandes medios ya no solo como influenciados por la CIA, sino que funcionan como parte de ellos, actuando como un moderno apartado de propaganda en tiempos de guerra. 100% de acuerdo. Hoy, en plena era digital, muchos expertos afirman que la operación Mockingbird sigue más viva que nunca. Yo creo que sí. La CIA ya no necesita escribir artículos. Ahora puede financiar influencers, comprar medios, manipular algoritmos y etiquetar información como fake news. Entonces, para terminar, les dejo con 2 preguntas y una frase. ¿Crees que hoy vivimos en una guerra de información más peligrosa que la de la Guerra Fría? Sí. Respondan ustedes también en los comentarios. ¿Crees que vivimos en una realidad fabricada? Sí. Entonces, ¿quién controlaría la verdad? El sistema. La manipulación informativa no es solo cosa del pasado. Y si no la enfrentamos, podría definir nuestro futuro.
Entonces ya saben que cuando vean algo, lean algo, no todo lo que lean es verdad. Investiguen. Hay que investigar muy bien. Y así, con eso, terminamos el capítulo capítulo de la operación Mockingbird. Como ya les habíamos dicho en el video de la operación Paperclip, pues es una secuencia de varias operaciones que se han pues, visto envueltas en Estados Unidos. Y esa es como una saga ahí cortica. Pues, entonces, para los próximos videos, en alguno pues, que de ello es directamente otra de las operaciones. ¿Qué tal le pareció la operación Mockingbird? Bastante interesante y Bastante larga, pero es que siempre es resto. no, bastante acoplada a la realidad, pero pues bueno. Es que por eso yo dije, o sea, lo que yo le decía, o sea, esa no sabía si traerla, no traerla, o traerla ahorita o traerla después, pero es que el tema influye mucho en la realidad actual, en la vida cotidiana de nosotros. Sí, Yo creo totalmente. que es de las que más influye, que uno dice como, "Uf, Sí, porque pues es que de una u otra manera las otras fueron influyentes en muchos aspectos para desarrollar otras cosas, pero pues es que esta es 100% aplicable a la realidad que tenemos hoy en día. y Y es que el eso tema es que como si el pasar de los tiempos la volviese más fuerte que lo sí, que ¿no? era, lo que el man decía, digamos que en el 2010 está más denso Pues, que lo que fue sí, ¿no? Y en el pues es 70. que, digamos que por lo menos ahorita hay mucha gente que ya tiene un pensamiento bastante crítico y no comentero, Y eso es muy bueno, sí, eso es lo pero hay mucha otra gente que sí sigue creyendo en todo lo que le dice un noticiero tradicional y pues para Mm, nadie es un secreto que una cadena de sí, noticias pertenece a un ente privado y así sea un ente público también. y es lo que usted dice, para nadie es un Bastante secreto. limitado. Es como Sí, lo que dicen de ahorita, como acá en Colombia. Cuando así como, ¿con cuál canal ves de noticias? sí, ¿Sabes? Para yo decirle de que, sí, porque, total. ay, Dios mío, no sabe que las noticias quedan así, que todo eso es re Y todo controlado está y re amarillista, o re... 100% parcializado y todo el mundo está buscando siempre cuidar sus intereses Sí, y eso es lo malo. y principalmente su bolsillo. Y se supone que eso fue lo que influyó en que muchos periódicos indies, no sé cómo se dice, indies, o sea, chiquitos, salieron en muchos tiempos, en muchas épocas, ¿no? Cuando sentían mucho el control de la información, hacían que mucha gente, o sea, mucha gente por su propia voluntad sacaba sus propios periódicos para No, y después, luchar en contra, de hecho, eso se está viendo bastante ahorita también, que muchos periodistas se están volviendo independientes y están, sean, sacando blogs, sí, sacando o sea, podcasts, sacando... sean de un bando o de otro, o de lo que quieran decir, pero pues por lo menos están haciendo sus propias cosas y no están Sí, subyugados a alguna, tengan la ideología que tengan o el sesgo que tengan, porque pues siempre van a tener un sesgo hacia algún lado o puede que no lo tengan, también. ¿sí? Pero pues por lo menos están haciendo también sus propias cosas, excepto, no queremos hablar de eso ahorita. Gracias. Nada, pues nos vemos el próximo sábado en otro video más. Muchas gracias por haber visto el video completo. Sé que es muy largo y todo, pero gracias por haberlo visto. Y nada, ya saben, darle like, suscríbanse, compartan, que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien.